Buenos días. Bueno, en el día de hoy comenzamos la clase en relación a la personalidad jurídica. Sí, vamos a comenzar primero tomando asistencia para dejar constancia de quiénes faltan o quiénes no. De todas maneras, para hacerle un llamado, por ejemplo, los que falten, estén pendientes y mandarle una notica ahí para que estén pendientes y no vayan a caer en esas inasistencias, porque aquí se está tomando la asistencia constantemente. Así como ustedes vienen, uno viene a dar la clase igual, todos tenemos un sacrificio de cumplir, de una u otra forma. Ok, vamos a comenzar con la señora Vadillo García, ya está presente. Pero diga a la señora Costumbre, hable. Ah, ya. Listo. Castillo Almarza, no vino. Yariani, no ve. Zurita, Luis Enrique, por ahí está. Cedillo, Paraco y Sagraviel. Listo, Cedillo. García Contreras, Anthony Davis. Medina Mendoza, Carlos Javier. Ya lo vemos acá. Mujica Rodríguez, Caireli José. Peña Carrillo, Ixenayok. Honey. A Honey. ¿Es Connie? A Connie. Listo. Sánchez Ospino, Brenda María Ángel. No vino tampoco. García Gabriel. Ramos Quesada es el delegado, no vino. Key Rondón, Luis Mari Caterín. Peraza Arias, Natalia Isabel. Castro Brito, Luis Eduardo. Listo. Ay, ¿cómo sigue, por cierto? Ya un mejor. Céspedes Corredosca. Se permite que aparezca ahí. Pérez Mejía María. ¿Quién me falta por nombrar? Dubrasca. Rey Dubrasca. Ya, Dubrasca. Dubrasca, tú tienes todas las asistencias, ¿oíste? Sin problema. Porque acuérdate que habíamos comenzado que no nos aparecía en el portal, más sin embargo usted estaba presente, pues, siempre. ¿Quién más falta por allí por nombrar? Ninguno, estamos completos. ¿Usted? ¿Eh? Listo. Bueno, muchachos, en el día de hoy comenzamos la clase en cuanto a la personalidad jurídica. Vamos a terminar esta clase y damos un repaso posteriormente para el examen de la semana entrante, para que más o menos ustedes vayan un poquito más despejados y hagamos el examen sin ningún tipo de inconveniente. El examen va a ser escrito, generalmente es un examen de desarrollo, ¿sí? Para que usted tenga oportunidad de desenvolverse allí. Acuérdense que es de acuerdo a lo que ustedes indiquen, no copien ni peguen cosas que después le vaya a traer consecuencias, es decir, el plagio, ¿no? Lo que llaman el plagio. Si van a citar algún artículo en especial, traten de ponerle sus dos puntos y las comillas y todo lo referente a las normas de citación, de citar artículos, de citar personas, frases, es decir, de acuerdo a las normativas APA, ¿sí? Entonces traten eso posible, para que no se vean posteriormente envueltos en situaciones incómodas. El examen va a comenzar igual a las 9 de la mañana. ¿Está bien, les parece? Traten de traer si tienen que traer sus hojas de examen, queremos hoja de examen en el pupitre. Perfecto. Con todas esas ganas de responder esos exámenes. Su código civil se les va a permitir sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Más nada. Y la Constitución. Perfecto. Entonces, bueno, continuamos en el día de hoy. Vamos a explicar rapidito estos puntos. En el día de hoy entonces vamos a comenzar con la personalidad jurídica. Tenemos lo que es la parte de la carga de la prueba, concepto de premoriencia y conmoriencia. En alguna oportunidad nosotros creo que tratamos algo de conmoriencia y premoriencia, pero lo dejamos así como stand-by, ¿no? En el aire, pero no lo explicamos bien. Ok, hoy vamos a darle una conceptualización muy precisa y adecuada en cuanto a los conceptos de premoriencia y conmoriencia.
Tenemos el sistema de premoriencia, que está incluido lo que es los niños, los ancianos. Los ancianos en este caso es un nombre así como, bueno, sí, son ancianos, pero le dicen ahora adultos mayores, ¿no? Para no faltarles el respeto de esa forma, ¿no? Y claro, eso va a depender también el estima, cómo se siente la persona, porque hay personas de repente de cierta edad que se sienten como unos carajitos, ¿no? Se sienten realmente así, pues, con un vigor, y que de repente que hacen cosas, de repente mejores que cualquier, y están dispuestos a realizar trabajos fuertes y cosas intelectuales, y entonces están muy activos. Así que no nos debemos llegar por las apariencias. ¿Sí? Es un error para nosotros. Y las mujeres y los hombres adultos, es decir, los hombres mayores de edad. Ok, en este caso particular, ¿verdad? Vamos a definir lo que es la personalidad jurídica. Si quiere tomar notas por allí. Ok. Ok, la personalidad jurídica, muchachos, es la única causa de extinción de la personalidad jurídica del ser humano, es la muerte, ¿no? En este sentido, habíamos hablado anteriormente que era una personalidad jurídica. Ya más o menos ustedes deben saber qué es una persona jurídica, ¿no? Qué es una persona natural. Ya ustedes, por ejemplo, saben diferenciar. ¿Ah? ¿Qué puedo repetir? Voy a repetir el examen. Ok. Que ya ustedes están en condiciones, por ejemplo, de saber a esta altura de qué es una personalidad jurídica, de qué se trata. Y tienen que saber diferenciar esa personalidad jurídica de una persona natural, ¿sí? Eso es tema de examen, ¿sí? Que es una persona jurídica, que es una persona natural. En este caso, la única causa de extinción de la personalidad del ser humano es la muerte, ¿no? ¿Sí? Cuando la persona fallece, esa es una de las causas principales de la extinción de su existencia. Es decir, y ahí se abre un cerco de posibilidades en cuanto si dejó herencia, en cuanto a sus partes patrimoniales. Entonces se abre lo que es la parte de la sucesión. Como habíamos indicado anteriormente, todas las personas pretenden o presumen reclamar algún tipo de bienes que presumen que le corresponde, ¿no? Bien sea por la línea sucesoral o sucesorial, como dicen por allí. De una u otra forma tratan en lo posible de llevar a cabo esos procedimientos para reclamar una herencia en el caso de los herederos únicos y universales. Entonces, como les habíamos hablado anteriormente, creo que tocamos unos tópicos de eso, de cómo se podría hacer en caso de, por ejemplo, en el caso de que se abra la posibilidad del decujo, ¿no? Que el decujo haya dejado algún patrimonio, entonces vengan unos terceros a reclamar que por la línea sucesoria le corresponde reclamar. En primer lugar, tenemos a los hijos, ¿verdad? En primera línea sucesoral. Alguien planteó en una oportunidad también los sobrinos, creo que la señorita, ¿no era? Y entonces que los sobrinos no eran muy buenos, eran unos sobrinos indignos, que así los llama la ley, indignos, porque no cuidaron de esa persona, y después con el tiempo ellos pretendieron, ¿no?, reclamar, y sin embargo la ley le faculta para hacer eso, porque eran los únicos en esa línea, los últimos, pues, para reclamar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero lo primero, en la línea sucesoria, quienes deben reclamar son los hijos, ¿sí? Y entonces esta personalidad jurídica, acuérdense que la personalidad jurídica está conformada por las asociaciones, las asociaciones sin fines de lucro, las empresas y todo lo que tenga que ver con actos jurídicos, actos de comercio, es decir, que la persona natural se convierte posteriormente o forma una personalidad jurídica a través de una entidad, ¿sí?, bien organizada y que posteriormente tiene igualmente sus deberes, sus derechos, obligaciones, en fin, todo lo adherente a la personalidad jurídica. Pero esta personalidad jurídica también se extingue, ¿sí? Se extingue ¿cómo? Por ejemplo, yo tengo una empresa, tengo una sociedad sin fines de lucro, tengo una fundación, y entonces, ¿qué pasa? La persona fallece, ¿no? No quiero fallecer todavía. La persona fallece y con ella, por lo general, se extingue esos derechos,
si son derechos, por ejemplo, únicos para esa persona. Se abre el proceso sucesorio para que la personalidad jurídica continúe en manos de otra gente. Pero se extingue generalmente tanto la personalidad jurídica con la muerte, ya con el fallecimiento. Esa es una de las causas principales que extingue la personalidad jurídica en sentido biológico. Entonces, esta parte debe entenderse la cesación de las funciones vitales del individuo y se extingue la personalidad jurídica del ser humano, es decir, que fallece, pasa a otro plano astral. La determinación de si de un individuo ha muerto, que si ha muerto o no, es una cuestión de carácter médico-legal, en ciertos casos puede ser muy compleja. Por ejemplo, tenemos para demostrar todas estas situaciones, tenemos este punto que se llama la carga de la prueba. ¿Cómo nosotros demostramos que una persona está fallecida? Si vamos a tocar ese punto a ver si alguien tiene alguna inferencia de eso. ¿Corredosca? ¿Cuál sería, por ejemplo, cómo determinamos nosotros que la persona falleció? O sea, ¿cuál es la prueba fundamental? No, de respirar, se detiene su pulso, no late su corazón. Ajá. Ok, el acta de función. ¿Se acuerdan? En la oportunidad pasada nosotros hablamos del derecho civil, estamos hablando del derecho civil del Estado, creo, ¿eh? De la presentación de la partida de nacimiento, que era uno de los requisitos indispensables. Así pasa con esto. En este caso, por supuesto, es el acta de función quien va a determinar la efectividad legalmente, ¿no? Porque también están los otros aspectos de vida, como dice el amigo Giancarlo Corredosca, que es que la persona no tiene pulso, que la persona, por ejemplo, ya dejó de respirar, la persona ya, por ejemplo, en su lecho ya está un poco ya rígida, ¿no? Pero eso lo deben realizar los médicos. Generalmente sí, depende, sí, generalmente, bueno, es el médico. Acuérdate que es el médico el que hace el primer contacto y el que determina, pues, para que él determine esa situación y llevar a cabo todos esos datos a través de el acta de función. Todo eso va a estar reflejado por el médico. ¿Cuál va a ser la causa de la muerte, no? Él va a determinar de allí y va a colocar cuál fue la causa posible de la muerte. Se hace a través de una autopsia, es correcto. Se hace a través de una autopsia y esa misma autopsia va a arrojar como experticia forense cuál fue la causa que generó el deceso de esa persona. Y entonces ellos hacen posteriormente un informe, ¿sí? Y determinan a través de sus informes o indican cuál fue la causa del fallecimiento de la persona. Entonces, allí es una de las pruebas fundamentales también el escrito del médico forense, ¿sí? El médico forense va a determinar el deceso de la muerte de esa persona. ¿Cuál fue la consecuencia, la causa? Si fue una causa natural o de repente fue por envenenamiento o de repente fue por algún tipo de shock hipovolémico, algún tipo de circunstancias que ellos consideren necesario incluir allí. Pero ellos lo van a determinar a través, por supuesto, a través de una ¿cómo se llama esto? Una autopsia. ¿Alguno ha estado presente en alguna autopsia? Nadie. Zurita, yo creo que sí. Es horrible, ¿eh? Sí. Y fíjate, cuando uno entra en ese aspecto, en ese sitio, ya desde afuera, ya pega el olor característico, ¿cierto? Es nauseabundo, ¿cierto? Es un olor que, a pesar de que hay condiciones de congelamiento, porque tienen que estar congelados y las áreas para que los virus no se expandan, es decir, que los virus no se propaguen a la comunidad, el olor es tan nauseabundo como el que pega del matadero de la Sajunta y de toda esa zona por allá de Los Teques. No sé si a alguno les ha pegado en alguna oportunidad esos olores. Y eso que es constante, pues. Es lo que llaman creo que una fábrica de chorizos y fábrica de jabones, cosas así, que se llama La Lebrun. Entonces, en esa zona para allá pegan unos olores nauseabundos peor que el de la morgue, sí, horrible, horrible.
Y entonces, muchachos, bueno, una de las causas principales para determinar la causa de la muerte es esa, el acta de defunción, ¿sí? El acta de defunción. Generalmente esa acta de defunción la solicitan, por ejemplo, las partes interesadas, es decir, los familiares, a través de la jefatura, a través de el registro civil. Anteriormente se hacía, por supuesto, a través de una prefectura, ¿no? Pero como ya todo ha cambiado a través de la ley, ahora se pide a través de un registro civil, e incluso el mismo CNE tienen el mismo enlace y aparece lo que es el acta de defunción, ¿sí? Un certificado de defunción, es un certificado de defunción. Aparecen todos los datos importantes que dan luz y dan respuesta por qué esa persona falleció, a consecuencia de que si fue por un edema, si fue por un show hipovolémico o alguna circunstancia de índole mayor o menor. Y si, por ejemplo, fue por accidente de tránsito, todo tiene que decirlo allí. Un desprendimiento del hígado, del corazón, un paro respiratorio, o sea, hay una cantidad de cosas que se pueden colocar allí. Pero eso lo determina el experto, en este caso sería el patólogo, tal cual como está diciendo allá el compañero. Sí, y de eso se encarga justamente la medicina forense a través del CENAME, ¿sí? Del 6CPC, que son los que abren las investigaciones, y claro, por supuesto, dirigida por el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, en tal caso que haya ocurrido el deceso por una muerte violenta, que es lo que ellos investigan, ¿no? ¿Sí? Determinar el delito cometido a través de esa autopsia. ¿Estamos claros hasta ahí, hasta ahora? Ok. Zurita, ¿vas a decir algo? Zurita tiene un poquito de experiencia ya. Si quieres decir algo, comparte tu experiencia con los compañeros. Ok, muy bien. Generalmente, por ejemplo, cuando una persona fallece por longevidad de la persona, ya se le cumplió, como dicen, ya el ciclo. Generalmente, si la persona no requiere que le hagan la autopsia, no se la hace, porque ya la causa de la muerte la determina instantáneamente un médico de cabecera, ¿sabe? Un médico que la haya asistido allí. No es necesario hacerle una autopsia, porque generalmente la autopsia se le hace, por ejemplo, para determinar o descartar si la persona fue asesinada, exacto, si se produjo a través de ello un homicidio. Te dice que con la muerte, como que muerte natural. No es necesario. No es necesario. Obligatoriamente. No es obligatorio. Hay que tener el informe. Pero tiene que tener, justamente el médico forense te tiene que hacer un informe. Correcto. Igual. Tiene que hacer el informe, exacto. Que él lo recibió. Que lo recibió y pero te dice que no se enfoca mucho porque ya los familiares como que no, ya murió ya. Ya murió porque se presume que fue exacto, porque ya se le venció el lapso de longevidad y ya pasó. Claro. Generalmente lo hacen para dejar constancia en el estado, ¿cómo te digo? En el acta, ¿no? De qué causa murió. Porque igual lo van a hacer. Pero ya cuando, por ejemplo, ven esas ancianitas ya, generalmente no se las hacen. Pues si es a conveniencia y petición del familiar. Si es conveniencia y petición. Todo depende de los familiares si lo pueden hacer. Al menos que en el hecho descubran algún tipo de evidencia o rasgo que fue violento. Si es violento no pueden hacer, por supuesto están obligados a hacer la experticia. ¿Sí? La experticia forense en este caso. Para hacerle como justicia a los familiares. Claro. Y desde ahí se desprende una investigación penal. ¿Sí? Posteriormente, que a través de los órganos policiales que van a fundamentar a través de todo lo que ellos colecten y se lo van a pasar enviar posteriormente a la fiscalía para que inicie la fase investigativa, que es la primera fase. Todo eso, exacto. Todos los funcionarios policiales están subordinados al Ministerio Público, todo. Guardia Nacional, llámese como se diga, SEBIN, DIGESIN, todo. En el caso de acción penal. ¿Por qué? Porque el titular de la acción, como dicen por ahí, el dueño de la acción penal es el Ministerio Público, quien tiene toda la facultad, que la ley lo faculta o lo inviste, para que él investigue
todos los asuntos que tengan que ver con un delito, ¿sí? La presunción de un delito, si se cometió o no. Ellos dirán posteriormente en el transcurso de la investigación si hubo o no hubo ese delito del cual ellos iniciaron, ¿no? Y entonces el Ministerio Público, a través de las investigaciones que se realicen conjuntamente con los órganos investigativos, en este caso, por excelencia es el 6CPC, ¿sí? Que tienen unos órganos de investigación muy adelantados en cuanto a esto. No son el CSI como lo estamos viendo en las películas, no. Pero sí es considerada una de las mejores policías a nivel internacional, ¿cierto? Sí, es científico. Lo que pasa es que generalmente, por ejemplo, cuando hacen una investigación y de repente han ocurrido muchos hechos que han llevado al Ministerio Público a crear ese laboratorio, ¿sí? Y que sea el mismo Ministerio Público de fuente primordial donde se hagan, por ejemplo, las experticias en los casos de violencias familiares, los casos de, por ejemplo, que se haga un examen médico forense y todo lo que tenga que ver con violencias de la mujer, en casos de un homicidio, todas las experticias de vehículos, porque que había mucha corrupción en ese sentido. Y entonces, para tratar lo posible de darle una respuesta muy adecuada, en el sentido de que sea el mismo ministerio, de la mano del mismo Ministerio Público, ¿sí? De primera mano, ellos crearon ese laboratorio, que el que queda ahí en la avenida Urdaneta, ¿sí? Entonces ellos tienen unos expertos muy buenos, claro, que se los trajeron también de diferentes órganos judiciales y de investigación, del 6CPC, de la Policía Nacional. O sea, hay unas personas muy preparadas allí, y sí, siempre se están preparando. Pero eso quiere decir que el Ministerio Público se reforzó de ese conocimiento, que sentían ellos que eran como, no le daban la respuesta en sí para el familiar. Porque una muerte de X situación que haya sucedido. Entonces, supongo yo, a mi criterio, que ellos tomaron la decisión de, mira, vamos a iniciar, vamos a agarrar como los mejores de los organismos policiales para así dar una respuesta definitiva a los familiares. sí, por ahí más o menos va la idea. Justamente se partió de ese criterio de que ellos empezaron ese laboratorio, era por eso, por la misma situación de repente que no tenían tampoco las experticias a tiempo, no tenían dónde ubicar a un médico forense para que les suscribiera, porque los médicos forenses siempre están ocupados en la calle haciendo miles de cosas. Y entonces, para ubicar una firma, por ejemplo, ellos hacen, pues la secretaria le hace y transcribe el informe de acuerdo a lo que esté en la investigación. Y posteriormente para buscar, porque tú presentas, por ejemplo, la persona presenta, se iba a un juicio o se iba a determinar algún tipo de hecho en el tribunal, y si no tenía la firma ni el sello, eso no es válido. ¿Sí me entiendes? ¿Cierto o falso? Como misaje. Igual que la policía realiza su investigación en el público, que a los abogados, ¿verdad? Sí. Ellos tienen que hacer una investigación paralela, pues. Una investigación paralela, porque la idea es que van a tratar en lo posible de aportar todos esos elementos que van a inculpar o exculpar a la persona, ¿sí? Si se cometió o no se cometió el hecho. Y entonces de ahí parte esa idea, porque ha habido mucho retraso mucho retardo judicial en cuanto a esas respuestas. Y entonces ellos querían como una respuesta inmediata. Entonces crearon ese laboratorio, ¿sí? Y fíjate, ahorita es un boom. Buenísimo ese laboratorio. Eso fue una de las mejores alternativas, una de las mejores ideas que ellos crearon ahí. Pero eso le agarró la parte de la Fiscalía de Homicidio, ese laboratorio. Ellos, hay de todos expertos. Hay vehículos. La parte de grafotecnia también tienen ellos, que son muy buenos. Pero pertenecen todos al Ministerio Público. Psiquiatrías, exacto. Pero sí pertenecen al Ministerio Público, pero ellos recabaron talento, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma, de otros órganos que ya tenían la experiencia. En este caso, el 6CPC, ¿sí? Que es como la máxima, Claro. máximo órgano de seguridad. Que Pero con las directrices del Ministerio Público, ¿sí? Ya no dependen ya como Ya no depende. del comisario. Ya no depende de la, exacto, de la delegación municipal, de cualquier organismo para que ellos realicen la investigación. Porque el Ministerio Público, como es titular, como repito, es titular de la acción penal, él puede pagarse y darse el vuelto. Es decir, investigar todo en relación
hasta donde la ley lo faculte, ¿sí? Para eso ellos tienen una ley orgánica, la ley orgánica del Ministerio Público, que les faculta y les da esas facultades al fiscal del Ministerio Público, ¿sí? Y como la autoridad, justamente. De que puede ejecutar esa operación. Tal cual, exacto. Eso que puede llegar un momento que ellos le quiten toda esa facultad a la policía científica, porque ellos los que se encargaban o se siguen encargando de eso. No. Eso va a la par, siempre va a la par. Porque ellos tienen, la policía científica tienen en sus reglamentos y en sus ordenamientos, una de las funciones principales y en la razón de ser de la policía científica es la parte investigativa. Y si le quitas esa función, ya no tendría sentido, entonces hay que eliminarla. ¿Ve? Y no creo que eso se elimine así tan fácil. ¿Ah? Pero usted no está viendo que están realizando los pasos previos para sacarlo como de la... En principio también querían esa parte, ¿no? Llevarlo. Correcto, yo veo que lo están sacando, lo van a colocar como un organismo de respuesta inmediata. Le están quitando todo lo que en el sentido de lo que ellos son buenos. Eso llegó un momento que eso se hacía así ahorita. Por la misma situación, le estoy diciendo, por la misma situación de corrupción, la misma situación, no había una respuesta inmediata, pues. Y entonces, ¿qué pasa? Los fiscales se iban a juicio, por ejemplo, con una acusación, presentaban una acusación y no tenían los elementos de convicción necesarios, que eran las pruebas fundamentales, las experticias, no las tenían, sino que nada más tenían que, por ejemplo, ellos sufrían mucho, los fiscales, para buscarla, y rogándole a los órganos policiales, cuando ellos, es un deber que ellos tienen, un deber por la facultad que les otorga la ley, de tenerle toda esa información al día transcrita. No, ellos se la daban incluso por teléfono y anotaban, pero como no nada más es por cuestiones de telefónica y dejaban constancia pero no tenían el informe como tal, que era la base fundamental, el escrito, lo físico, pues, anexado, entonces pasaban mucho trabajo con eso, ¿viste? Pero usted no se coloca... Pero ellos mismos le ponían trabas entonces al fiscal. Justamente cuando ellos empezaron a quitarle toda la competencia, cuando se inició que el Ministerio Público tenía toda la prioridad y toda la facultad, veían al Ministerio Público como un enemigo, y todavía lo ven, ¿cierto? Correcto. Todavía lo ven. Entonces, la investidura del fiscal del Ministerio Público es una figura tan mire, yo diría que es una de las figuras más importantes del país, ¿no? Porque él lleva un proceso judicial y en él reposa toda la responsabilidad de lo que es la investigación. Y entonces, como el Ministerio Público lo que investiga es delito, ¿sí? Incluso faltas también. Y entonces, al principio cuando empezaron a quitar las facultades a esta gente de los funcionarios policiales, iba un fiscal del Ministerio Público, era como un enemigo, ¿sí? Porque tenían la rosca los comisarios, ¿sí? Los comisarios tenían esa rosca que ellos decidían qué hacer o qué no hacer, y era el que mandaban y todavía se mantienen unos toquecitos por allí. El fiscal del Ministerio Público ha pasado mucho trabajo en cuanto a eso, ¿sí? ¿Y ahorita cómo? No, ahorita sí tienen que proceder de la forma más mala, pues. No hay otra forma, porque la ley lo faculta, pues, ¿me entiendes? Haz las cosas, las haces o porque tienes que hacerlas, estás obligado a hacerlas. Todavía hay como que pero sí hay una reseña, todavía una cuestión ahí que todavía se mantiene. Pero no entiendo, profesor, porque yo que él como funcionario policial se dedica al 6CPC a dar respuesta inmediata de los homicidios, de los robos, que serían en la parte de hurto, de vehículos. Entonces, si viene una persona y, bueno, conozco una persona que le sucedió, en el sentido de que, mira, hay una delegación muy cerca, la llama, mira, está sucediendo aquí, acaban de asesinar a una persona, ya vamos a esperar la autorización, el otro. Sí, todo es un protocolo. Pero usted no ve que ellos se sienten como, ahorita, ellos como funcionarios policiales se sienten por debajo de todo, que le quitaron como la fuerza que ellos eran. Sí, ya no tienen la fuerza que en principio tenían, esa rosca que tenían ellos. En ese caso sería criminalística, que sería como la parte que se encarga en total de hacer la experticia. Ok. ¿Ah? ¿Cómo? Ok. Claro.
queda todo. ¿Cómo quedamos? Porque no hay universidad que esté capacitando ese tipo de Ese tipo de expertos. Justamente, Que la UNE lo está haciendo. no está haciendo, pero entre comillas. No, pero es que. sí. Si en 3 meses no se toman los policías nacionales a la calle. Justamente es verdad. No hay el recurso pues suficiente para. Pero el problema parte, muchachos, el problema parte que no es responsabilidad de nosotros, como dicen, no es mi problema, no hay problema. Sí es problema de nosotros. ¿Por qué? Porque si aquí se desencadena lo de, por ejemplo, una cuestión de lo que es la parte de la delincuencia en grandes escalas, ahorita está controlado, ¿no? El AMPA está un poco controlado. Pero incluso tú vas a cualquier barrio que anteriormente era peligroso, tú ves todo tranquilo, que ellos decían que era zona de paz. Zona de paz era una zona de guerra, tú te metías antes, ¿no? Y sin embargo, hay zonas de paz donde tú te metes y todavía se mantienen algunos enfoques y cosas, ¿no? Pero si eso llegase a suceder, para responderte la pregunta, en mi caso particular, considero de que es responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene que buscar unas políticas criminales de alguna u otra forma y preparar expertos para que la institución no se quede acéfala, es decir, vacía. Claro. Entonces, si esta gente no quiere prestar la colaboración porque tienen algún tipo de inconveniente de no hacerlo, es más, ellos están obligados a hacerlo, pero se sienten más guapos y apoyados que el Ministerio Público y quieren dejar a la institución de esa forma sola, sin apoyo. Entonces, el Estado debería crear una escuela para formar expertos, ¿sí? Formar expertos en todas esas áreas que se requieren y que sean prioritarias, bien sea en la parte de vehículos, que ya de por sí ya ellos tienen ya unos cuantos ya preparados. Claro, y algo que es contradictorio, profe, que eso, por ejemplo, lo que acabo de comentar es que en 3 meses ya está saliendo Policía Nacional. Sí, eso Entonces, no. ¿qué va a hacer un chamo, una chama que está metido ya en Policía Nacional, Guardia Nacional, también un curso de 3, 4 meses ya. Exacto, listo. le ponen un armamento de una, entonces ¿qué va a estar? Eso también es porque, claro, porque ahorita las personas no se quieren preparar, quieren ir por lo fácil. Y salga a la calle. Claro, sí. Es lo que está diciendo el amigo Jan Corredosca. Claro. Bueno, es grave y de verdad ponerse a pensar de qué va a ser del futuro de esas situaciones. Y así como está esa institución, están todas, ¿sabes? Porque realmente ya no se aguanta pues la misma situación de falta de recursos, sobre todo falta de recursos, de planificación, ¿sí? Y de por sí hay recursos, pero ya no sabemos nosotros por qué no lo sueltan, ¿entiendes? Y le dan esos recursos un fin determinado, un fin óptimo, pero no, el fin óptimo de ellos, ¿sabes cuál es, no? A ver, no lo menciones, pues, no van ya preso aquí en esta cuestión. Ok, muchachos. Entonces, como habíamos indicado, la personalidad entonces se extingue con la muerte de la persona, ¿cierto? Sí. Y la prueba fundamental sería. Ok. La carga de la prueba de la muerte de una persona y en caso, la carga de la prueba al momento en que ocurrió corresponde a quien alegue un derecho que presuponga dicha muerte y en su caso la oportunidad de la misma. Es lo que estamos hablando, ¿sí? En este caso. No, pero eso queda grabado. Ah, ok. Está como un niño de 1 año, ¿eh? No vale, eso queda grabado y tranquilo, no hay problema. Tienen que escuchar los audios de todo lo que participamos acá de las intervenciones. Entonces vamos a dejar con un concepto claro de que es una premoriencia y una conmoriencia. Creo que en una oportunidad tuvimos medio hablando de eso. Si alguien me puede decir que es una conmoriencia, una conmoriencia o una premoriencia. ¿No lo tomamos? Ok. Esos conceptos de premoriencia están referidos a un sistema que se emplean para determinar quién murió primero, ¿sí? ¿Quién murió primero cuando varios sujetos han fallecido en un mismo acontecimiento, sin que existan individuos del orden en que ocurrieron las muertes? Esto generalmente en los casos de que dejen algún patrimonio, ¿sabes? Para determinar quién es el primer heredero en ese sentido.
¿Quién va a heredar primero? Ese es los sistemas de concepto de primoriencia y comoriencia. Es un sistema, o sea, ambos son un sistema. Quiere decir que trabajan en conjunto. Trabajan en conjunto. Ahora vamos de forma individual, que es un sistema de primoriencia. El sistema de primoriencia es determinar el orden de las muertes. El de primoriencia. Orden de las muertes según la presunción de que sobrevivió el más fuerte. ¿Sí? A base de criterios que ordinariamente son el sexo y la edad. 180 días hábiles para demostrar la apertura de la sucesión. Todavía se mantiene, ¿sí? Por ejemplo, una persona fallece, la persona tiene 180 días para realizar todo ese procedimiento a través de un tribunal, herederos únicos y universales, a través de todas esas pruebas que ellos van a iniciar. Creo que eso sí hablamos de algo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. La persona sí. Ok. Profesor, si la persona no avisa, pues no va a ser ya, creo que no. Se queda el Estado. Sí, Es correcto. El fisco. Ok, perfecto. Entonces, hay 180 días en este sentido para iniciar ese procedimiento, porque si no, se operan ustedes de una multa que tienen que pagar, ¿sí? A través del CENIAC, que es el órgano recaudador, órgano de lo que se encarga de los tributos. Y nosotros tenemos obligatoriamente que dejar constancia de toda esa situación a la hora, por ejemplo, si queremos vender un bien, todo eso, tenemos que hacer toda esa declaración sucesoral, ¿no? Para poder nosotros hacer, por ejemplo, una repartición de bienes, también tienen que hacer una declaración sucesoral. Eso se hace después de que el tribunal le haya investido a las personas los únicos, como herederos únicos universales, lo hayan declarado de esa forma, ¿no? Luego viene la parte de la declaración sucesoral a través del CENIAC, donde se hace la repartición de bienes de lo que haya, pues. Generalmente incluso hay personas que, como les comenté en una oportunidad, presumen, que no se moleste, o pretenden una pensión, ¿sí? Una pensión, porque hay personas que no tienen nada, pues no dejan nada en este mundo. Así como vinieron, se van, no dejaron nada. Y yo digo a veces que eso a veces es hasta lo mejor, ¿no? Disfrutarse en vida de lo que uno tiene. Porque entonces uno deja un problema. Si tiene hijos, eso es un problema porque ambos hijos empiezan a pelear y se vuelven enemigos, ¿oíste? Se vuelven enemigos y a la final... Pero profesor, ahí diría yo que si se vuelven enemigos, de mi punto de vista, sería si está la madre, sería por parte de la madre, porque ahí es donde la madre debe de ser ese bastón fundamental, ya que hubo la pérdida del papá. Claro. Es donde ella se debe como que La colocar intermediaria. de intermediaria, correcto. Mira, esto es lo que dejó tu papá, mira, 50 y 50 y listo. Debería ser así, pero no lo es, ¿viste? Generalmente la gente se basa en el sentido de que lo quieren todo o nada, ¿saben? Tienen ese concepto y más que todo cuando hay familia no les importa nada. ¿No? Sí, Y ahí también- como la ambición. La ambición, tal cual. Dicen por ahí que la verdadera persona, se ve la verdadera persona Se conoce. de la persona cuando hay riel de por medio. Es correcto. Ajá, ¿iba a decir algo? ¿Señorita por allá? Nada. No quieren hablar. Sí, vale, no quiere que- Señorita. Ah, profesor, están- Ahorita están tranquilas. Ok. Entonces, este sistema de premoriencia es determinar el orden. Acuérdense, el sistema de premoriencia es determinar el orden de las muertes. Aquí determinan el orden de las muertes según la presunción de quién sobrevivió aún siendo el más fuerte. Y entonces, a base de esos criterios que ordinariamente se toman en cuenta el sexo y la edad. ¿Se acuerdan? En una oportunidad decían que el sexo más fuerte era ¿quién? El hombre, ¿no? Decían, pero es mentira, el sexo más fuerte es la mujer. ¿Sí? Ok, eso estamos claros. Hoy en día la mujer es más fuerte que el hombre. E incluso la mayor parte del planeta está poblada por mujeres, ¿no? Por eso que dicen que Yo no, porque ella está viva. a quien le corresponde en primer lugar es a la señora. Claro.
Tendrían que matar a la señora y después, ¿sabes? No, déjame decirte que en estas cuestiones, cuando hay dinero, la gente se vuelve tan enferma que tratan en lo posible de que la persona fallezca por alguna circunstancia, ¿sí? Porque el dinero los vuelve locos, sí, ambiciosos. Y tratan en lo posible de... Ese es un tema que vamos a discutir. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un amigo que tiene mucho dinero. Ok. Teníamos. Y tenía 33 años. Y estaba con una persona. Y cuando la persona vio, él le entregaba el 50% de lo que le entraba en la empresa, Ajá. que era un acuerdo que quedaron ellos. Pero la persona, que sería en ese caso la mujer, quería el 100% de las cosas. Y para ese 100% le pagó a un intermediario para que hicieran el homicidio. Eso ocurre. O sea, esa no es cuestión de película, es una cuestión de la vida real. Eso ocurre. Y lo peor es que incluso el homicidio fue de la mano con ella. Él iba caminando del estacionamiento entrando a su casa. Y en la puerta de su casa no lo vio. Ah, sí. ¿Cuál fue ese caso? ¿Cuál? Es una chama. Es una chama que la chama tenía otra persona. Ok. Y era como el amante, pero él no sabía. Claro, no. Y él viene caminando porque la casa de él queda como, vamos a colocarle como de aquí a donde está el decano. Ajá. Y aquí queda mi casa. Ok. Entonces, nosotros cuando vamos así, venimos caminando de aquí para acá y él viene de allá para acá. Y cuando él va entrando a la puerta de su casa, nos quedamos frente. Y lo que usted veía a la mujer y usted decía, esto es algo que no se cree. Yo pensé que era verdad. O era por nosotros o era por él. Pero la mujer se tiraba en el piso, de todo. La propia Y actriz. después cuando... Es que las mujeres son así, chamo. Mire. No, Las mujeres se ofenden. Todas se ofenden. Ay, Pinas. Ajá. Así dice. Realmente es así, pues. Como dice el conde del Guas, serán Arguna, compadre. Arguna, dice la señora. Pero realmente ¿cómo se llama? En la viña del Señor, como dicen por allí, hay de todo. Uno nunca se imagina, tanto el hombre como la mujer son perversos, en el sentido de que cuando hay plata de por medio se ven locos, ¿sí? Pero realmente, como usted dice, la mujer hay que verle de verdad que no. profesor, le estoy diciendo que la tipa Son actriz de primera categoría. La tipa hizo un papel de que usted decía de que Pekín Vega, la tipa no hizo nada, la tipa Claro. no tuvo nada que ver. Le gustaba el tipo. Le gustaba el tipo, carajo. Yo después cuando yo no, la tipa la que era pero es que la tipa pegaba gritos y todo el mundo, vamos a ayudarla. Pero la tipa después cuando la tipa es ella, y yo, qué perdición. Ella era que había proporcionado toda esta cuestión, ¿no? Ella fue la que pagó $5,000. Claro. No, pero es un chingo abusadora. ¿Y cuánto había dejado la persona en herencia? Mucha plata, ¿no? La persona dejó como $40,000 de herencia. Wow. Y lo que puede seguir en Que el no lo va a disfrutar ella, el paso. Y dejó su sola. Bueno, y la hija. La hija estaba. No, y lo peor del caso es que la tipa viene y le dice a la hija que no le va a nada. Le digo, así ella presentó y nada. Bueno, vale. Bueno, hay de todo, de verdad que hay de todo. Profesor, también, que él nunca ha tenido tanto dinero, nunca, ¿sabes? Siempre ha sido una persona... Me quedan nada más un minuto de grabación aquí, muchachos. Ya no tengo recursos. Pero siempre ha sido una persona Tengo que limpiar el teléfono. de pocos ingresos, ¿no? Ok. Dinero. Entonces, una cuestión que de un momento a otro le cayó como un dinero. Ok. Tampoco es que era muchísimo, pero le cayó ese dinero y bueno, le servía pues. Y desde hace como 2 meses acá que él primero me comentó a mí como que podía hacer, como para que lo aconsejara y eso. Entonces el chamo de un momento a otro, de allá para acá, ya el chamo puedo decirte que ya es una persona como esquizofrénica.